Bueno, estamos con Nicolás Franchella para conversar sobre Mi amigo el pingüino, una película que llega próximamente a los cines. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, lo primero que me interesa saber es qué te atrajo de este proyecto y del personaje que interpretas. Me atrajo mucho la historia. La historia considero que es una historia preciosa, emocionante, tierna, mágica, llena de- de motivos para ser parte del proyecto. A mí me llega por medio de un llamado que que me acercan un poco una propuesta tentativa para ser parte dentro del cast. Desconocía la historia, la verdad que no conocía este vínculo entre Joao y Dindim. Y después de eso me acercaron una versión del guión. Lo leí de corrido y me generó una intuición muy linda, que me entusiasmó mucho que me esté llegando un tipo de proyecto así, internacional, la oportunidad de probarme por primera vez hablando en inglés, y una historia en donde, nada, yo considero que es muy difícil conectar con textos. No, no siempre uno tiene la posibilidad de conectar con un texto. Generalmente no siempre conecto muy bien con el texto. Por momentos me desconecto, me distraigo, retrocedo, y cuando encontrás un guión donde fluye, donde conectás con cada texto, con cada parlamento, conectás con la historia, y seguís conectando, decís, y lo cerrás y decís, che, esta es una propuesta muy grande, muy linda la que me está llegando, y fue así. Después, por medio de un casting que me llevaron por todos lados, probando distintas cosas, terminé quedando y me terminaron confirmando, y ahí fue todo. Fue casi en la última instancia, así que una vez que me confirmaron, al ratito empezó el rodaje. O sea que cuando leíste el guión fuese esos pequeños momentos en la vida cuando uno dice, aquí es, Bueno, aquí es. yo siempre cuento la anécdota que me estaba quedando sin batería y estaba con un cargador con un cable corto. Y Ujú. por mi distribución de mi casa, ese cable llegaba a una mesa y al quedarme sentado en una silla. Y corto con Nicolás Weinberg, que es el productor argentino que me llama, y me dice, te acabo de mandar el guión por mail. Entonces corto con él y me quedo leyendo en el teléfono eh, el guión, y apenas lo termino me lo devoro, leyéndolo en inglés, obviamente, y le digo que estaba sorprendido con el tipo de proyecto que había leído, con la historia que había leído, y nada, que seguía instrucciones de cómo que quería que yo participe de este proyecto. Y así fue, conecté mucho, me parece que tiene todo para... Yo conecto mucho con las historias reales, conecto mucho con, con, con la familia, o con un hijo, o con una hija, un papá y una mamá, un animal, eh, el mar. Hay muchas cosas que Ujú. conecté. Bueno, me comentaste que fue el primer proyecto en el que hablaste inglés. Y en base a eso me gustaría preguntarte, me imagino que quizá esa es una de las respuestas. ¿Qué desafíos enfrentaste al trabajar en esta película? Cada vez que participo de una película es un desafío. Depende de lo que tenga o lo que te exija cada proyecto. Este fue un desafío más, fue un desafío diferente, primero por trabajar con un equipo de trabajo que no conocía a nadie, bastante enriquecedor trabajar con gente de distintas partes del mundo, eh, viajar trabajando. eh, Y el idioma, encontrarte actuando de un modo diferente, escuchándote con músicas diferentes, con tonos diferentes, con cierres de frases diferentes, donde obviamente pasé por inseguridades, pasé por momentos en donde me estaba torturando y necesitaba el apoyo a un productor americano que esté en set, diciéndome que estaban escuchando muy bien el tono.
Después, obviamente, uno tiene la posibilidad de pasar por un doblaje si hay un descontento, pero terminó siendo bastante placentero, lo disfruté. Estamos, la verdad, con la gente con la que trabajé muy metidos en... Ya era más allá del texto, ¿no? Era cómo podíamos conectar con el animal, cómo podíamos conectar con el equipo de trabajo, con las bajadas de línea de ese equipo de trabajo, con el director, con el director de fotografía, con, con todo, ¿no? Lidiar con el viento dentro del rodaje, con el frío. Fue bastante paradisíaco por momentos el rodaje, ¿no? Estar filmando en Brasil, ir a la Patagonia, eh, tener una relación con el equipo de trabajo fuera del rodaje. Éramos cientos y cientos de personas, un proyecto internacional. La verdad que fue muy bello. Oye, y me gustaría hablar un poco de tu personaje, que si bien no es protagónico, ayuda a que la historia dé el giro que necesita para darle mucho más dramatismo. A la hora de leer el guión y empezar a prepararte para este rol, ¿cómo fue tu trabajo para definir a este personaje y cómo lo definirías ahora? Bueno, no deja de ser un biólogo muy meticuloso, muy profesional con su trabajo, con mucho conocimiento, junto a sus compañeras, formas de ver, eh, formas distintas por momentos de ver su profesión o el vínculo con los pingüinos, a diferencia de sus compañeras, un poco más distante por momentos, pero obviamente te diría que conecté mucho con la historia y conecté mucho con la historia y me acuerdo haberle dicho a Nicolás que me sorprendía mucho la participación de nuestros personajes en la historia, que tenían un lugar como una historia B dentro de esta historia, ¿no? Entre el pingüino, eh, entre Joao y Dim, y obviamente con el personaje de Adriana Barraza. Pero fue como, hay veces en donde uno no se hace tantas preguntas y uno conecta con lo que leyó y creo que estaba todo muy bien para participar. Eh, y obviamente después hubo mucho trabajo con David, con el director, que tenía el proyecto trabajado hace mucho tiempo y sabía muy bien lo que quería. Insistía mucho con una naturalidad, ¿no? Con una costumbre de estas personas estar trabajando todo el tiempo en contacto con ellos. No había que subrayar nada, no había que romantizar nada, no había que... Era, si bien es como un poco contradictorio todo lo que vas a ver en pantalla y esos paisajes y ese placer de verlos en el agua, en sus lugares y sus caminatas, su recorrido oceánico, Brasil, una isla, todo era como mucha imagen y eso era más como habitual y que no sea, y que no estemos con forceps con el contacto de los pingüinos. Entonces, esa confianza entre el pingüino y nosotros, que lo podemos tocar directamente, ese approach, que todo fue trabajado y pensado para que nada quede un poco subrayado, ¿sí? Oye, igual, qué lindo escucharte hablar de la experiencia que tuviste en el rodaje y en base a lo mismo, al escucharte decir que como esa conexión con la naturaleza y con la historia en sí. Me gustaría preguntarte algo también, porque hablamos de la relación, en la película hablamos de la relación que genera un hombre con un pingüino inspirado en una historia real. Eh, ¿Cuál es tu vínculo directo con los animales y la naturaleza que también se ve en la película y que, como me cuentas, cómo disfrutaste de este rodaje también, me parece que hay una conexión interesante en el ámbito tuyo personal con la naturaleza y los animales? Sí, no deja de ser un regalo de la profesión el que estés haciendo un proyecto de este tamaño con una historia que conectaste y tenés la oportunidad de viajar y conocer destinos y conocer gente, eh, día a día con un equipo enorme y tener un contacto y conocer en profundidad
a los pingüinos. Sí, yo conecto mucho con la naturaleza. Hay como una cuenta pendiente en mí en vivir un tiempito de mi vida en algún destino de mucha naturaleza y de mucho mar. Acá se diría un poco patear el tablero un tiempito y estar conectado y desconectado un poco del mundo. Es como una cuenta pendiente que tengo. eh, y quiero hacerlo. Sí, conecto mucho sí, conecto con esa naturaleza. Y con los animales tengo un lindo contacto, me gustan mucho los animales. Siempre, si veo una película en donde ocupa un lugar protagónico el animal, conecto de otra forma, me gusta. Y hay una relación también especial, hay como una relación, yo no sé por qué digo paternal, no sé si es eso, pero hay algo paternal que me identifica, que me gusta, cómo se construye ese vínculo año a año. Eh, Confío mucho en esas cosas, o como que creo, o confío mucho en esa vibra, o confío mucho en esa conexión. Eh, entonces sí, y- es difícil no conectar. Entonces yo creo que también cuando uno se entera que es una historia real, yo me pongo muy curioso y quiero saber cómo sucedió y cómo fue. Y después a veces te aparece ese ojo crítico para ver cómo fue en la vida real y cómo fue en la película. Pero, pero sí, eso. No, increíble, muy lindo trabajo y muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros. Me gustaría pedirte muy cortito, dejarte la pantalla solo a ti para que invites a todo el público de Latinoamérica a disfrutar de esta película. Bueno, para todo el público de Latinoamérica, les quiero recomendar Mi amigo el pingüino, una película eh, muy bella, muy emocionante, que va a conmover a toda la gente que tenga oportunidad de verla. Así que muy pronto en todos los cines van a poder disfrutarla. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por este increíble trabajo. Bueno, muchas gracias.